¿Sabías que una sola decisión política provocó la furia de Gengis Khan y la destrucción total de un imperio entero? ¿Qué error cometió el imperio corásmio para desatar una de las invasiones más brutales de la historia? En este vídeo descubrirás la decisión fatal que selló el destino del imperio corásmio y encendió la ira de Gengis Khan. ¿Te imaginas vivir en un mundo donde el comercio fluía sin fronteras, las caravanas cruzaban continentes y un imperio parecía intocable? Para entender por qué una sola decisión llevó a la destrucción total del imperio corásmio, primero tenemos que viajar al mundo tal como era antes de la catástrofe, un escenario de riqueza, ambición y tensiones ocultas que estaban a punto de estallar. A comienzos del siglo XIII, Asia Central era el corazón económico del mundo conocido. Por sus rutas pasaba la seda, las especias, el oro, las ideas y las noticias. Las grandes ciudades no solo eran centros comerciales, sino también símbolos de poder político y cultural. En ese tablero geopolítico emergía con fuerza el imperio corásmio, uno de los estados más ricos y extensos de su tiempo. El imperio corásmio se extendía desde Persia hasta partes de Asia Central, controlando rutas clave del comercio internacional. Sus ciudades eran prósperas, densamente pobladas y fortificadas. Había riqueza, ejércitos numerosos y una sensación de seguridad que rozaba la arrogancia. Desde fuera, parecía un imperio sólido, preparado para resistir cualquier amenaza. Pero por dentro, las grietas ya existían. El poder estaba concentrado en manos del Shah Muhammad II, un gobernante ambicioso, desconfiado y obsesionado con mantener el control absoluto. Aunque su imperio era grande, su liderazgo estaba marcado por la paranoia política. Desconfiaba de sus generales, de sus gobernadores, y sobre todo, de cualquier poder extranjero que pudiera desafiar su autoridad. Esa mentalidad sería clave en lo que estaba por suceder. Mientras tanto, al este, se estaba gestando otra fuerza histórica. Un líder que había logrado lo impensable, unificar a las tribus nómadas de la estepa bajo una sola bandera. Ese líder era Gengis Khan. A diferencia de la imagen simplista del conquistador salvaje, Gengis Khan tenía una visión estratégica muy clara. Entendía el valor del comercio, de la diplomacia y de la estabilidad económica. Para él, las rutas comerciales no eran solo una fuente de riqueza, sino una forma de control político. Antes del conflicto, no existía una enemistad directa entre los mongoles y el imperio corásmio. De hecho, Gengis Khan buscaba relaciones comerciales estables con los grandes estados vecinos. Necesitaba mercados para los productos de su imperio y veía en Corasmia un socio estratégico, no un enemigo. Esto es fundamental para entender la magnitud del error que estaba por venir. El mundo antes de la catástrofe era, en apariencia, un mundo de oportunidades. Las caravanas cruzaban desiertos y montañas, los mercaderes viajaban con relativa seguridad y los imperios competían más por influencia económica que por destrucción total. La guerra existía, pero no era inevitable. Había espacio para la diplomacia, los acuerdos y la convivencia entre potencias. Sin embargo, también era un mundo donde el orgullo imperial jugaba un papel peligroso. Los gobernantes se medían por su capacidad de imponer respeto, y cualquier gesto interpretado como debilidad podía tener consecuencias internas. Para el Shah Muhammad II, aceptar condiciones de igualdad con un poder emergente como el de los mongoles no era solo una cuestión diplomática, era una amenaza a su autoridad. Aquí es donde el contexto se vuelve crucial. El imperio corásmio estaba en su punto más alto, pero también en su momento más vulnerable. Había crecido rápido, había conquistado territorios diversos y gobernaba poblaciones con lealtades frágiles. Necesitaba estabilidad, pero su líder actuaba desde el miedo y la desconfianza. La maquinaria imperial parecía fuerte, pero dependía demasiado de decisiones centralizadas y poco estratégicas. En contraste, el imperio mongol aún estaba en expansión, flexible, disciplinado y liderado por alguien que premiaba la lealtad y la eficiencia. No buscaba destruir por destruir. Al menos, no todavía. La catástrofe que se avecinaba no era inevitable. Fue el resultado de una cadena de decisiones humanas, tomadas en un contexto donde el orgullo pesó más que la prudencia. Entender este mundo previo al desastre es clave para comprender por qué la decisión que tomó el imperio corásmio fue tan fatal. No fue un accidente histórico ni un choque inevitable de civilizaciones. Fue un error cometido en un momento donde aún había opciones. Y justamente por eso, su desenlace resulta tan impactante. ¿Quién era realmente Gengis Khan antes de convertirse en el nombre que hizo temblar a medio mundo? Para muchos, es solo sinónimo de destrucción y conquista, pero antes de la invasión del imperio corásmio, Gengis Khan era algo mucho más complejo, un líder político, un estratega brillante y un hombre marcado por una vida de adversidad que moldeó su forma de gobernar y de hacer la guerra.
Gengis Khan no nació emperador. Nació como Temujin, en un mundo brutal donde la supervivencia no estaba garantizada para nadie. Desde muy joven conoció la traición, el hambre y la violencia. Su padre fue asesinado, su clan lo abandonó y pasó parte de su infancia perseguido por enemigos que querían verlo muerto. Esta experiencia temprana forjó una mentalidad clara. En un mundo caótico, solo el orden, la lealtad y la fuerza podían garantizar la estabilidad. Cuando logró unificar a las tribus mongolas, no lo hizo solo por la espada. Lo hizo ofreciendo algo revolucionario para su tiempo, un sistema basado en el mérito y no únicamente en el linaje. Gengis Khan premiaba la lealtad, la habilidad y la disciplina. Un pastor podía convertirse en general si demostraba capacidad. Esta forma de liderazgo creó un ejército profundamente leal y extraordinariamente eficiente. Antes de enfrentarse al Imperio Corasmio, Gengis Khan ya había demostrado ser un estratega excepcional. No atacaba por impulso. Estudiaba a sus enemigos, analizaba el terreno, las rutas, las debilidades políticas y sociales. Prefería la rendición a la destrucción. Si una ciudad se sometía, solía respetar a sus habitantes y mantener el comercio activo. La violencia extrema era, para él, una herramienta estratégica, no un objetivo en sí mismo. Un aspecto clave de su visión era el comercio. A diferencia de muchos gobernantes de la época, entendía que el poder no solo se construía con conquistas, sino con estabilidad económica. Las rutas comerciales eran vitales para el crecimiento de su imperio. Por eso protegía a los mercaderes y castigaba severamente a quienes los atacaban. Para Gengis Khan, dañar el comercio era un ataque directo al orden que estaba construyendo. También tenía una concepción muy clara de la diplomacia. Enviaba emisarios, negociaba tratados y buscaba relaciones estables con los grandes estados vecinos. Esto no lo hacía por debilidad, sino por pragmatismo. Sabía que una guerra innecesaria desgasta recursos y genera resistencias. Cuando podía evitarla, lo hacía. Por eso, antes del conflicto con Corasmia, su intención no era invadir, sino comerciar. Otro rasgo fundamental era su código de honor. Aunque pueda sonar contradictorio, Gengis Khan tenía líneas que no toleraba que se cruzaran. El asesinato de embajadores, la traición abierta y la humillación pública eran ofensas imperdonables. En el mundo medieval, los emisarios eran sagrados. Atacarlos no solo era un acto hostil, era una declaración de guerra absoluta. Y este punto será crucial más adelante. Gengis Khan también entendía el poder del miedo, pero lo usaba de forma calculada. Las historias sobre su brutalidad se difundían rápidamente, muchas veces exageradas, y eso provocaba que ciudades enteras se rindieran sin luchar. Menos resistencia significaba menos muertes y menos desgaste para su ejército. En su lógica, el terror estratégico podía salvar vidas a largo plazo. Antes de la invasión del Imperio Corasmio, su imperio estaba en plena expansión, pero aún no había alcanzado su máxima extensión. Necesitaba estabilidad en sus fronteras occidentales para seguir creciendo. Corasmia no era un objetivo prioritario de conquista, sino un vecino poderoso con el que convenía mantener relaciones comerciales. Esto desmonta la idea de que la invasión era inevitable. Es importante entender esto. Gengis Khan no despertó un día con ganas de destruir Corasmia. La guerra que vendría no fue el resultado de una ambición desmedida sin causa, sino de una ruptura total de las reglas diplomáticas que él consideraba fundamentales. Cuando esas reglas se rompieron, su respuesta fue absoluta. Su forma de liderar combinaba flexibilidad y dureza. Escuchaba consejos, adaptaba estrategias y aprendía de los errores. Pero una vez tomada una decisión, no daba marcha atrás. Para él, la coherencia del poder era clave. Perdonar ciertas ofensas podía interpretarse como debilidad y poner en riesgo todo el sistema que había construido. Antes de convertirse en el azote del mundo islámico y de Asia Central, Gengis Khan era visto por muchos como un gobernante legítimo que traía orden a regiones fragmentadas. Sus leyes, conocidas como la yasa, imponían disciplina, castigaban el robo, protegían a los mensajeros y garantizaban cierta igualdad ante la ley dentro de su imperio. No era un sistema amable, pero sí predecible. Y en tiempos de caos, la predictibilidad es poder. Comprender quién era Gengis Khan antes de la invasión es fundamental para entender la magnitud de lo que ocurrió después. Porque cuando finalmente desató su ira contra el Imperio Corasmio, no lo hizo como un bárbaro sin control, sino como un líder convencido de que debía dar un castigo ejemplar para preservar el orden que había creado. ¿Cómo pudo un imperio tan rico, extenso y aparentemente poderoso caer en tan poco tiempo? Para responder a esa pregunta, hay que entender cómo era el Imperio Corasmio en su máximo esplendor, y sobre todo,
cuáles eran las debilidades ocultas que lo hacían mucho más frágil de lo que parecía desde afuera. A comienzos del siglo XIII, el Imperio Corasmio era una de las grandes potencias del mundo islámico. Su territorio se extendía desde Persia hasta Asia Central, abarcando regiones clave para el comercio internacional. Controlaba ciudades ricas, rutas estratégicas y enormes recursos económicos. En apariencia, era un imperio preparado para resistir cualquier amenaza externa. Las ciudades corasmias eran verdaderos centros de poder. Urgench, Samarcanda, Bujará y otras urbes brillaban por su actividad comercial, sus mercados, sus mezquitas y sus murallas. La riqueza fluía gracias al comercio de larga distancia, y la población vivía con una sensación de estabilidad y orgullo imperial. Desde fuera, Corasmia parecía intocable. Pero el verdadero problema no estaba en las murallas, sino en el corazón del poder. El imperio estaba gobernado por el Shah Muhammad II, un hombre ambicioso, desconfiado y profundamente inseguro. Aunque había expandido el imperio, su forma de gobernar estaba marcada por el miedo a perder el control. Y ese miedo lo llevaba a tomar decisiones que debilitaban su propio reino. Muhammad II no confiaba en sus generales ni en sus gobernadores regionales. Temía que cualquier figura con poder militar pudiera desafiar su autoridad. Como resultado, evitaba delegar y tomaba decisiones de forma centralizada, incluso cuando no tenía información completa del terreno. Esto generaba un sistema rígido, lento y poco adaptable ante crisis inesperadas. Otro problema grave era la falta de cohesión interna. El imperio corasmio era un mosaico de pueblos, culturas y lealtades distintas, unidos más por la conquista que por una identidad común. Muchas regiones obedecían por obligación, no por lealtad real. En tiempos de calma, esto no parecía un problema. En tiempos de crisis, se volvía fatal. El ejército corasmio, aunque numeroso, tenía serias limitaciones. Estaba compuesto por fuerzas diversas, con distintos niveles de entrenamiento y lealtad. No existía la disciplina unificada ni la coordinación que caracterizaban al ejército mongol. Además, muchos comandantes actuaban más por intereses personales que por una estrategia común. La arrogancia también jugó un papel clave. El Shah y su corte subestimaron por completo a los mongoles. Los veían como bárbaros nómadas, incapaces de enfrentar a un imperio urbano y sofisticado. Esta percepción errónea llevó a decisiones imprudentes y a ignorar señales claras de peligro. Cuando se desprecia al adversario, se deja de prepararse para lo peor. A nivel diplomático, el imperio corasmio también estaba mal posicionado. Muhammad II había acumulado enemigos y desconfianza en la región. Su reputación como gobernante impredecible y autoritario hacía que otros estados dudaran en apoyarlo. Cuando llegó el momento crítico, Corasmia estaba sola. Otro factor importante fue la desconexión entre el Shah y la realidad de sus territorios. Gobernaba desde la distancia, rodeado de consejeros que le decían lo que quería escuchar. Las advertencias eran ignoradas y las malas noticias suavizadas. Esto creó una falsa sensación de control que se derrumbaría de forma brutal. En su punto más alto, el imperio corasmio parecía fuerte, pero en realidad era rígido, desconfiado y mal preparado para una guerra total. Dependía demasiado de la figura del Shah y demasiado poco de estructuras sólidas. Era un gigante con pies de barro. Este contexto es clave para entender por qué la decisión que estaba a punto de tomar Muhammad II fue tan desastrosa. No fue solo una mala elección aislada, sino el resultado de una mentalidad basada en el orgullo, el miedo y la subestimación del otro. Un imperio verdaderamente fuerte podría haber absorbido una crisis diplomática. Corasmia no. ¿Cómo una sola decisión diplomática puede transformarse en una sentencia de muerte para todo un imperio? En esta sección llegamos al momento exacto en el que la historia cambia de rumbo, al punto de no retorno. Un episodio que, en apariencia, parecía menor, pero que desató una de las venganzas más devastadoras jamás registradas. La embajada mongola no fue solo un incidente, fue la chispa que encendió la ira de Genghis Khan. A comienzos del siglo XIII, Genghis Khan ya había consolidado su poder en las estepas y necesitaba algo fundamental para seguir creciendo: estabilidad económica. Para lograrlo, decidió abrir relaciones comerciales con los grandes imperios vecinos. Uno de los más importantes era el Imperio Corasmio, que controlaba rutas clave de Asia Central. La intención inicial de Genghis Khan no era conquistar, sino comerciar. Y para eso envió una gran caravana comercial hacia territorio corasmio. Esta caravana no era improvisada. Estaba compuesta por cientos de mercaderes, escoltas y representantes oficiales. Transportaban bienes valiosos y, sobre todo, un mensaje claro: los mongoles querían comerciar en paz.
En el mundo medieval, este tipo de misiones eran habituales y estaban protegidas por normas diplomáticas no escritas pero profundamente respetadas. Atacar una caravana oficial era una provocación grave. La caravana llegó a la ciudad fronteriza de Otrar, gobernada por un funcionario corasmio llamado Inalchuk. Aquí ocurre el primer error fatal. Inalchuk, movido por la desconfianza, la ambición o el deseo de demostrar lealtad al Shah, acusó a los mercaderes mongoles de espionaje. Sin pruebas claras, decidió arrestarlos y confiscar sus bienes. Este acto, por sí solo, ya era una grave violación diplomática. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. Pero la historia no termina ahí. Cuando el Shah Muhammad II fue informado de la situación, tenía varias opciones. Podía castigar al gobernador, liberar a los mercaderes o enviar una explicación diplomática. Cualquiera de estas decisiones habría desactivado el conflicto. Sin embargo, eligió el peor camino posible, respaldó la acción de Inalchuk. No solo permitió que los mercaderes fueran ejecutados, sino que se quedó con los bienes confiscados. Con esta decisión, el Shah envió un mensaje claro, aunque probablemente no fue consciente de su alcance. Le estaba diciendo a Genghis Khan que no respetaba a sus emisarios, que no temía su reacción y que estaba dispuesto a humillarlo públicamente. En el mundo de la diplomacia medieval, eso equivalía a una declaración de guerra. Genghis Khan, al enterarse, no reaccionó de inmediato con violencia. Aún buscó una salida pacífica. Envió una embajada oficial directamente al Shah Muhammad II. 3 emisarios, uno de ellos musulmán, con un mensaje directo pero contenido: entregar al gobernador responsable para que fuera castigado y restaurar las relaciones. Era una última oportunidad para evitar la guerra. La respuesta del Shah fue aún más provocadora. Ordenó ejecutar a uno de los emisarios y afeitar la barba de los otros 2 antes de enviarlos de regreso. Este detalle es crucial. En la cultura mongola, afeitar la barba de un hombre era una humillación extrema. No fue solo un rechazo diplomático, fue un insulto personal dirigido directamente a Genghis Khan. Con ese acto, se cruzó una línea irreversible. Para Genghis Khan, los emisarios eran sagrados. Representaban el orden, la ley y la posibilidad de convivencia entre pueblos. Ejecutarlos y humillarlos no era solo una ofensa personal, era una amenaza al sistema que él estaba construyendo. Si permitía que ese acto quedara impune, su autoridad quedaría en duda ante aliados y enemigos. Aquí es donde la historia da un giro definitivo. La guerra ya no era una opción entre muchas, se convirtió en una necesidad estratégica. Genghis Khan entendió que debía responder de forma contundente, no solo para vengarse, sino para enviar un mensaje al mundo: nadie podía atacar a los mongoles sin consecuencias. Es importante entender que esta decisión del Shah no fue producto de la ignorancia total. Subestimó a los mongoles, los vio como bárbaros sin capacidad real de destruir su imperio. Pensó que su poder, sus murallas y su riqueza eran suficientes para disuadir cualquier represalia. Fue una lectura completamente equivocada del adversario. El Shah también cometió un error psicológico. Interpretó la diplomacia inicial de Genghis Khan como debilidad. No entendió que, en realidad, estaba frente a un líder que prefería el orden al caos, pero que respondía con una dureza absoluta cuando ese orden era atacado. La embajada mongola fue el punto de no retorno porque destruyó cualquier posibilidad de negociación futura. A partir de ese momento, el conflicto dejó de ser político o económico y se volvió personal. Y cuando la guerra se vuelve personal para un líder como Genghis Khan, las consecuencias son devastadoras. Este episodio también revela algo más profundo: como el orgullo, la soberbia y la mala lectura del contexto pueden destruir incluso a los imperios más poderosos. El Shah Muhammad II no perdió su imperio en el campo de batalla, lo perdió en el momento en que decidió humillar a un enemigo sin entender quién era realmente. ¿Qué ocurre cuando un líder que valora el orden, la ley y la diplomacia decide que la única respuesta posible es el castigo absoluto? En este punto de la historia entramos en el momento más temido y decisivo: la ira de Genghis Khan. No fue un estallido irracional ni una reacción impulsiva, fue una decisión fría, calculada y destinada a cambiar el equilibrio del mundo. Tras la humillación y ejecución de sus emisarios, Genghis Khan no actuó de inmediato. Hizo algo mucho más inquietante: guardó silencio. Para sus enemigos, ese silencio podía parecer duda o debilidad. En realidad, era preparación. Entendía que lo que estaba por hacer no sería una simple campaña militar, sino una guerra ejemplar, diseñada para destruir no solo un imperio, sino la idea misma de que alguien podía desafiarlo sin consecuencias.
Gengis Khan reunió a sus generales y dejó clara la naturaleza del conflicto. Esta no era una guerra por territorio ni por botín. Era una guerra de castigo. El objetivo era uno solo: demostrar que atacar a los mongoles, traicionar la diplomacia y humillar a sus representantes tenía un precio imposible de ignorar. El mensaje debía ser tan contundente que ningún otro gobernante se atreviera a repetir ese error. La preparación fue meticulosa. El ejército mongol se organizó en múltiples columnas, diseñadas para avanzar por rutas distintas y atacar de forma simultánea. Esta estrategia tenía un propósito psicológico, además de militar: confundir al enemigo, romper su capacidad de respuesta y sembrar el pánico. Gengis Khan sabía que el miedo podía derrotar a ejércitos enteros antes de que se librara una sola batalla. También reunió información detallada sobre el Imperio Corasmio. Ciudades, fortificaciones, líderes locales, tensiones internas. Nada fue dejado al azar. Los mongoles no avanzaban a ciegas, avanzaban con un mapa mental del imperio que estaban a punto de destruir. Esta combinación de inteligencia, movilidad y disciplina era algo que los corasmios no estaban preparados para enfrentar. Cuando comenzó la invasión, fue rápida y brutal. Las primeras ciudades atacadas fueron arrasadas sin piedad. No como un acto de sadismo gratuito, sino como parte de una estrategia deliberada. Las noticias de estas masacres se propagaron rápidamente, provocando rendiciones anticipadas en otras regiones. El terror se convirtió en un arma tan poderosa como el arco mongol. Gengis Khan aplicó una lógica implacable: las ciudades que se rendían podían sobrevivir, las que resistían eran destruidas por completo. Este patrón se repitió una y otra vez. No había negociaciones largas ni segundas oportunidades. La ira del Khan se manifestaba como una justicia absoluta y despiadada, diseñada para ser entendida por todos. Mientras tanto, el Shah Muhammad II cometía error tras error. Incapaz de aceptar la magnitud del peligro, huyó de ciudad en ciudad, sin presentar una defensa unificada. Su huida no solo debilitó al imperio militarmente, sino también moralmente. Un imperio que ve huir a su gobernante pierde la voluntad de luchar. La ira de Gengis Khan no se limitó a castigar al Shah. Se extendió a todo el sistema que había permitido la traición. Gobernadores, nobles y ciudades enteras pagaron el precio. El objetivo era borrar el imperio corasmio como entidad política y como advertencia histórica. Sin embargo, es importante entender algo clave: para Gengis Khan, esta violencia tenía una lógica interna. Creía que el orden mundial solo podía mantenerse si las reglas se respetaban. Y cuando esas reglas se rompían de forma tan grave, la respuesta debía ser ejemplar. En su visión, la destrucción de Corasmia era necesaria para preservar la estabilidad a largo plazo de su imperio. Esta campaña también consolidó su reputación. A partir de ese momento, el nombre de Gengis Khan generaba miedo incluso antes de que sus ejércitos aparecieran. Muchas ciudades se rendían al escuchar que los mongoles se acercaban. La ira ya no necesitaba manifestarse físicamente para ser efectiva. Bastaba con su recuerdo. La invasión no fue caótica. Fue una demostración de control absoluto. Cada movimiento tenía un propósito. Cada ciudad destruida enviaba un mensaje. Gengis Khan no estaba desatando una furia ciega, estaba escribiendo una lección histórica con sangre y fuego. La ira del Khan marcó el comienzo del fin para el imperio corasmio. Lo que había empezado como un conflicto diplomático mal manejado se transformó en una de las campañas más devastadoras jamás vistas. Y lo más inquietante es que, desde la perspectiva de Gengis Khan, todo era perfectamente lógico. ¿Cómo pudo un imperio entero colapsar en cuestión de meses frente a un enemigo que parecía venir desde la nada? En esta sección entramos de lleno en la invasión del imperio corasmio, una campaña militar que no solo fue brutal, sino también extraordinariamente inteligente. Aquí no hubo una guerra convencional, hubo una demolición sistemática diseñada para destruir cuerpos, voluntades y cualquier idea de resistencia. Cuando Gengis Khan dio la orden de avanzar, el ejército mongol no se movió como una masa única. Se dividió en varias columnas independientes que avanzaron por rutas distintas, atravesando desiertos, montañas y pasos que los corasmios creían imposibles. Esta estrategia tenía un efecto devastador. El imperio corasmio nunca supo cuántos enemigos se enfrentaban ni por dónde vendría el próximo ataque. La primera gran ciudad en caer fue Otrar, el lugar donde todo había comenzado. El asedio fue largo y brutal. Cuando finalmente la ciudad cayó, el castigo fue ejemplar. El gobernador responsable de la masacre de la caravana fue ejecutado de forma simbólica. El mensaje era claro: esta guerra tenía memoria. Nada sería olvidado, nada sería perdonado. Después de Otrar,
el avance mongol se volvió imparable. Bujará fue la siguiente gran víctima. Allí ocurrió una escena que quedó grabada en la historia. Gengis Khan entró en la ciudad, subió al púlpito de la mezquita principal y pronunció un discurso breve pero aterrador. Les dijo a los habitantes que él era el castigo de Dios por sus pecados. Más allá de si lo creía o no, el efecto psicológico fue devastador. La moral se quebró antes incluso de que comenzara la matanza. Samarcanda, una de las joyas del mundo islámico, cayó poco después. A pesar de sus murallas y su enorme guarnición, la ciudad fue superada por la combinación de engaño, velocidad y terror. Los mongoles fingían retiradas, atraían a los ejércitos fuera de las murallas y los destruían en campo abierto. Lo que seguía era inevitable. La ciudad era tomada y gran parte de su población masacrada o esclavizada. Mientras tanto, el Shah Muhammad II huía. En lugar de liderar la defensa, abandonó sus ciudades una por una. Esta huida constante tuvo un efecto devastador en la moral del imperio. Los gobernadores locales entendieron que estaban solos. Algunos intentaron resistir, otros se rindieron, pero ninguno recibió apoyo real del centro del poder. Los mongoles explotaron esta desorganización al máximo. No luchaban solo contra ejércitos, luchaban contra el miedo. Difundían historias de destrucción total, a veces exageradas, a veces reales. El resultado era el mismo, muchas ciudades se rendían sin luchar, esperando clemencia. Algunas la recibían. Otras no. La imprevisibilidad era parte de la estrategia. La invasión no fue solo militar, fue psicológica. Los mongoles utilizaban prisioneros como escudos humanos, obligaban a poblaciones conquistadas a marchar frente a ellos y multiplicaban la sensación de que su ejército era infinito. Cada victoria hacía que parecieran más numerosos de lo que realmente eran. El imperio corásmio, por su parte, no tenía una estrategia unificada. Sus ejércitos estaban dispersos, sus comandantes desconfiaban unos de otros y la cadena de mando estaba rota. Lo que en otro contexto habría sido una defensa sólida, se convirtió en un caos absoluto. Ciudad tras ciudad fue cayendo. Merv, Nishapur, Herat. En algunos casos, la destrucción fue tan completa que las ciudades tardaron siglos en recuperarse, si es que alguna vez lo hicieron. Las cifras de muertos son difíciles de calcular, pero los cronistas coinciden en que fue una de las mayores catástrofes humanas de la Edad Media. Es importante entender que esta violencia no fue aleatoria. Gengis Khan estaba aplicando una lógica de guerra total. Quería que el imperio corásmio dejara de existir no solo como Estado, sino como advertencia. El castigo debía ser tan extremo que ningún otro gobernante se atreviera a repetir su error. La persecución del Shah fue personal. Gengis Khan envió destacamentos especiales para cazarlo a través de su propio imperio. Muhammad II murió solo, enfermo y derrotado, en una isla del mar Caspio. No cayó en batalla, cayó huyendo. Su final simbolizó el colapso total del poder corásmio. Mientras tanto, los mongoles no se detuvieron. La invasión abrió las puertas hacia Persia, el Cáucaso y, eventualmente, Europa del Este. La caída del imperio corásmio no fue solo el fin de un estado, fue el inicio de una nueva era geopolítica. Lo más inquietante es que, desde el punto de vista estratégico, la invasión fue un éxito absoluto. Con recursos relativamente limitados, Gengis Khan destruyó a uno de los imperios más ricos del mundo. No por fuerza bruta únicamente, sino por inteligencia, disciplina y una comprensión profunda del comportamiento humano bajo el miedo. El imperio corásmio no cayó porque fuera débil en apariencia. Cayó porque estaba mal liderado, dividido internamente y gobernado por el orgullo. Frente a un enemigo que entendía la guerra como un sistema total, esas debilidades fueron letales. La invasión dejó una huella imborrable en la historia. Cambió rutas comerciales, despobló regiones enteras y redefinió el equilibrio de poder en Asia. Pero, sobre todo, dejó una lección brutal. Cuando se subestima al enemigo y se rompen las reglas básicas de la diplomacia, las consecuencias pueden ser irreversibles. ¿Qué queda en pie cuando un imperio ha sido arrasado no solo militarmente, sino también política, económica y moralmente? En esta sección llegamos al desenlace final, el colapso total del imperio corásmio, un derrumbe tan rápido y profundo que todavía hoy resulta difícil de comprender. Tras la invasión mongola, Corasmia dejó de existir como entidad política funcional. No fue una caída lenta ni progresiva. Fue un apagón. Las estructuras de poder desaparecieron, las rutas comerciales quedaron destruidas y las ciudades que alguna vez habían sido centros de riqueza y conocimiento se convirtieron en ruinas humeantes. Lo que había parecido un imperio sólido se desintegró en cuestión de meses.
Uno de los factores clave del colapso fue la huida constante del Shah Muhammad II. En lugar de reagrupar fuerzas o establecer una defensa coherente, huyó de ciudad en ciudad, abandonando gobernadores y ejércitos. Esta conducta terminó de romper cualquier posibilidad de resistencia organizada. Un imperio sin liderazgo efectivo deja de ser un imperio, incluso antes de ser derrotado militarmente. La muerte del Shah, solo y enfermo en una isla del mar Caspio, fue profundamente simbólica. No cayó luchando por su reino ni defendiendo a su gente. Murió escapando. Su final representó el fracaso absoluto de su gobierno y cerró definitivamente cualquier esperanza de recuperación. Con él murió también la autoridad central corasmia. Las consecuencias humanas fueron devastadoras. Regiones enteras quedaron despobladas. Ciudades que habían tardado siglos en prosperar fueron destruidas en días. La agricultura colapsó, los sistemas de irrigación fueron arruinados y el comercio internacional se interrumpió brutalmente. Asia Central entró en un periodo de declive del que tardaría generaciones en recuperarse. El colapso no fue solo físico, también psicológico. La confianza en las estructuras políticas desapareció. Los supervivientes aprendieron una lección brutal. Ningún muro, ninguna riqueza y ningún título garantizaban protección frente a una fuerza organizada y decidida. El miedo dejó una marca duradera en la memoria colectiva de la región. Desde una perspectiva histórica, la desaparición del Imperio Corasmio tuvo efectos en cadena. Abrió las puertas a la expansión mongola hacia Persia, el Cáucaso y más allá. Las rutas comerciales se reconfiguraron bajo control mongol, y el equilibrio de poder en Eurasia cambió de forma irreversible. El mundo que existía antes de Corasmia nunca volvió a ser el mismo. También se produjo una transformación en la forma de hacer política y guerra. Los gobernantes aprendieron, a un costo altísimo, que subestimar a un enemigo emergente podía ser fatal. La diplomacia dejó de ser vista como un simple juego de prestigio y pasó a entenderse como una cuestión de supervivencia. El colapso del Imperio Corasmio no fue inevitable. Y ese es quizás el aspecto más inquietante de toda la historia. No cayó por una catástrofe natural ni por una crisis económica insalvable. Cayó por decisiones humanas, orgullo, mala lectura del contexto, desprecio por las reglas diplomáticas y una incapacidad absoluta para reconocer el peligro real. En retrospectiva, Corasmia tenía recursos, territorio y población suficientes para resistir, o al menos, negociar. Pero su liderazgo convirtió una crisis manejable en una aniquilación total. La historia no recuerda a los imperios por lo que pudieron ser, sino por cómo cayeron. Y la caída corasmia se convirtió en una advertencia eterna. El colapso también consolidó la leyenda de Gengis Khan. No solo como conquistador, sino como fuerza histórica imparable. A partir de este momento, su nombre se convirtió en sinónimo de castigo absoluto. Muchos imperios futuros se rendirían sin luchar solo al escuchar que los mongoles se acercaban. La destrucción de Corasmia había cumplido su objetivo ejemplar. Pero más allá de la violencia, lo que queda es una lección profunda. El imperio corasmio no fue destruido únicamente por flechas y ejércitos, sino por una decisión fatal tomada en un momento clave. Una decisión que ignoró el contexto, despreció al adversario y apostó por la humillación en lugar de la prudencia. ¿Qué cambió en el mundo después de que un solo imperio fuera borrado del mapa por una decisión mal tomada? La caída del imperio corasmio no fue solo una tragedia local, fue un punto de inflexión histórico cuyas consecuencias se extendieron por siglos y afectaron a continentes enteros. Entender lo que vino después es clave para comprender por qué este episodio sigue siendo uno de los más importantes de la historia mundial. La primera gran consecuencia fue el cambio total del equilibrio de poder en Asia Central. Con Corasmia destruida, quedó un vacío político enorme. Ningún estado regional estaba en condiciones de ocupar ese espacio de inmediato. Ese vacío fue aprovechado por el Imperio Mongol, que pasó de ser una potencia regional a convertirse en la fuerza dominante de Eurasia. La caída corasmia fue, en la práctica, la puerta de entrada a la expansión mongola hacia el mundo islámico, el Cáucaso y Europa del Este. Las rutas comerciales también se transformaron profundamente. Antes de la invasión, Corasmia controlaba nodos clave del comercio entre Oriente y Occidente. Tras su colapso, los mongoles reorganizaron esas rutas bajo su control directo. Paradójicamente, después de la devastación inicial, el comercio a larga distancia terminó siendo más seguro bajo el dominio mongol, gracias a una autoridad central fuerte que castigaba duramente el bandolerismo. Esto sentó las bases de lo que más tarde se conocería como la Pax Mongólica. A nivel político, la lección fue brutal y clara: la diplomacia no era un juego simbólico.
El asesinato de emisarios y la humillación deliberada dejaron de ser vistos como simples gestos de fuerza y pasaron a entenderse como actos suicidas. Muchos gobernantes posteriores, al conocer el destino de Corasmia, optaron por la negociación o la sumisión antes que por el enfrentamiento directo. El miedo se convirtió en una herramienta diplomática. La caída del Imperio Corasmio también tuvo un impacto profundo en el mundo islámico. Regiones enteras quedaron devastadas, centros de saber fueron destruidos y poblaciones desplazadas. El trauma colectivo fue enorme. Durante generaciones, la memoria de la invasión mongola estuvo asociada al fin del orden conocido. Este golpe debilitó a los estados islámicos de la región y facilitó futuras conquistas y fragmentaciones. En términos militares, la invasión cambió para siempre la forma de entender la guerra. Los ejércitos tradicionales, basados en murallas, grandes concentraciones de tropas y defensas estáticas, demostraron ser vulnerables frente a fuerzas móviles, disciplinadas y psicológicamente agresivas. Las tácticas mongolas comenzaron a estudiarse, temerse e imitarse. El concepto de guerra total dejó de ser excepcional. Pero quizás la consecuencia más importante fue la lección política. El Imperio Corasmio no cayó por falta de recursos, ni por inferioridad numérica, ni por atraso cultural. Cayó por decisiones. Por subestimar a un enemigo emergente. Por dejarse llevar por el orgullo. Por confundir la humillación con la fortaleza. Esta historia se convirtió en un ejemplo clásico de cómo el mal liderazgo puede destruir incluso a los estados más poderosos. La figura de Genghis Khan también cambió para siempre tras este episodio. Pasó de ser un conquistador regional a una figura casi mítica. Su nombre se transformó en sinónimo de castigo inevitable. A partir de Corasmia, su reputación precedía a sus ejércitos. Muchas ciudades se rendían sin luchar simplemente al escuchar que los mongoles se acercaban. El miedo, cuidadosamente construido, se volvió una herramienta de dominación global. Históricamente, la destrucción de Corasmia también aceleró procesos que ya estaban en marcha. Facilitó el intercambio cultural entre Oriente y Occidente bajo dominio mongol, pero al mismo tiempo provocó pérdidas irreparables en términos humanos y culturales. Bibliotecas, ciudades y tradiciones desaparecieron para siempre. El progreso y la destrucción caminaron juntos, como tantas veces en la historia. Este episodio también nos deja una reflexión que trasciende su época. Los imperios no suelen caer solo por enemigos externos. Caen cuando sus líderes toman malas decisiones en momentos críticos. Cuando la soberbia reemplaza al análisis. Cuando el poder se usa para humillar en lugar de para proteger. Corasmia no fue derrotada en una sola batalla, fue derrotada en una sala de decisiones. Hoy, siglos después, la historia del Imperio Corasmio sigue estudiándose no solo como un relato épico de conquista, sino como una advertencia. Una advertencia sobre el precio de ignorar el contexto, de despreciar al adversario y de romper reglas básicas de convivencia internacional. La tecnología cambia, los imperios cambian, pero los errores humanos se repiten. La decisión fatal que terminó con Corasmia nos recuerda que la historia no está hecha solo de grandes ejércitos, sino de decisiones tomadas por personas reales. Y que, a veces, una sola decisión basta para cambiar el destino del mundo. La historia del Imperio Corasmio nos deja una lección tan poderosa como inquietante. No siempre son las guerras las que destruyen a los imperios, sino las decisiones tomadas desde el orgullo, el miedo y la mala lectura del momento histórico. Una sola acción fue suficiente para desatar una cadena de eventos imparables y cambiar el destino de millones de personas. Entender este episodio no es solo mirar al pasado, es reflexionar sobre cómo el poder, la diplomacia y el ego siguen influyendo en el mundo actual. Si este vídeo te ayudó a ver la historia desde una perspectiva más profunda y humana, te invito a darle like, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte los próximos contenidos. Y ahora quiero leerte. ¿Crees que la caída del Imperio Corasmio era inevitable o fue realmente una decisión fatal la que lo selló todo? Déjalo en los comentarios, porque tu opinión también forma parte de esta historia.